Silvia tenía la mano dentro del agujero de la pared cuando oyó los pasos. Sus dedos tocaron algo caliente, piel, un brazo demasiado delgado, tembloroso, cubierto de sudor frío. Del otro lado del ladrillo llegó un suspiro, no de alivio, sino de pánico absoluto, como si esa mano extendida fuera lo último entre la vida y la desaparición completa. Los pasos se acercaban por el pasillo, tacones en el mármol, rápidos, decididos. Silvia sacó la mano con tanta velocidad que se arañó los dedos en la argamasa áspera. Empujó el cuadro barroco de vuelta a su sitio, ese maldito cuadro pesado que escondía el agujero, que lo escondía a él, y se giró justo cuando Vanessa doblaba la esquina. La nueva señora de la mansión Almeida se detuvo. Sus ojos azules, fríos como un bisturí, recorrieron a Silvia de la cabeza a los pies. El vestido esmeralda brillaba bajo la luz tenue del pasillo de servicio. Ella sonrió, pero no había calidez en esa sonrisa, solo el reconocimiento de una amenaza. Silvia. La voz salió dulce, pero cada sílaba era una navaja. ¿Qué haces aquí? Silvia miró sus propias manos. Había sangre sobre las uñas, argamasa, polvo de ladrillo. Apretó los dedos en puños y los escondió a la espalda. Limpiando, señora, una mancha de champán en el suelo. Vanessa dio un paso adelante, luego otro. La distancia entre ellas disminuyó hasta que Silvia pudo sentir el perfume caro, jazmín y algo amargo por debajo, algo que olía a podredumbre disfrazada. ¿Sabes lo que les pasa a las personas que no saben cuál es su sitio, Silvia? Vanessa inclinó la cabeza como quien hace una pregunta retórica a un niño. Se pierden, simplemente desaparecen. El corazón de Silvia latía tan fuerte que estaba segura de que Vanessa podía oírlo, pero no desvió la mirada. 20 años sirviendo esa casa le habían enseñado a esconder emociones, como quien esconde cubertería sucia. Entiendo, señora. Vanessa sujetó la barbilla de Silvia con fuerza. Sus dedos eran fríos, apretaron hasta doler. No. Querida, no entiendes, pero vas a entender. Soltó a Silvia con un empujón leve, casi gentil, y se alejó por el pasillo, dejando un rastro de perfume y amenaza. Cuando los pasos finalmente se desvanecieron, Silvia se permitió temblar, porque ahora lo sabía. Julián no estaba visitando a ninguna prima en el interior de Extremadura. Julián estaba allí, detrás de esa pared hacía 5 días, y Vanessa sabía que Silvia lo sabía. 6 días antes, Silvia estaba doblando sábanas en la lavandería cuando oyó la discusión. No eran gritos. La gente rica no grita, modulan veneno en tonos bajos, civilizados, mortales. Él no se irá, Ricardo. La voz de Vanessa venía del despacho. Mientras ese niño esté aquí, nunca seré más que la sustituta. Vanessa, por el amor de Dios, es mi hijo. La voz del señor Almeida estaba cansada, derrotada, como la voz de un hombre que ya ha perdido demasiadas batallas, y yo soy tu esposa. Elige. Silencio. Un silencio demasiado largo. Silvia soltó la sábana que estaba doblando. Sus manos habían empezado a temblar sin que se diera cuenta. Conocía a Ricardo Almeida desde hacía 20 años. Lo vio construir un imperio inmobiliario en Madrid. Lo vio amar a Gabriela con esa devoción distante de hombres que no saben demostrar afecto. Lo vio llorar en el funeral de su esposa. 3 lágrimas controladas, casi avergonzadas, pero nunca lo había visto elegir. Pensaré en algo, dijo Ricardo finalmente. Esas 4 palabras fueron una condena. Silvia salió de la lavandería antes de oír más. Subió las escaleras de servicio hasta la habitación de Julián en el 2º piso. La puerta estaba entornada. El niño estaba sentado en la cama, abrazando un oso de peluche gastado que había pertenecido a su madre. Sus ojos, marrones como los de su madre, no como los de su padre, estaban rojos. Ella me odia, dijo Julián sin mirar a Silvia. Vanessa me odia. Silvia se sentó a su lado en la cama. No dijo no es verdad porque sería mentira. Y ella nunca había mentido a ese niño. Lo sé, mi amor. ¿Papá me va a echar? No. Silvia sujetó su mano pequeña. Nunca. Pero había mentido. Sin querer, sin saber. Porque 3 días después Julián desapareció. Ahora sola en el pasillo de servicio, Silvia pegó la oreja a la pared. Del otro lado del ladrillo, amortiguado por el cuadro pesado, venía una respiración rápida, asustada, débil. Julián, susurró contra el ladrillo helado.
La respiración se detuvo. Después un sonido tan bajo que casi no existía, como uñas arañando argamasa, un intento desesperado de responder sin voz. Silvia sintió que algo se rompía dentro de ella. No era miedo, era rabia, una rabia fría, calculada, del tipo que quema despacio y no se apaga. Vanessa había escondido a un niño, encerrado a un chico de 9 años en un agujero en la pared, como si fuera un secreto sucio, un problema que podía ser sellado y olvidado. Y Ricardo, el padre, el hombre que supuestamente amaba a su hijo, estaba a pocos metros de allí en el salón principal, brindando con champán y sonriendo a invitados que no sabían que estaban celebrando sobre una tumba. Silvia se apartó de la pared, se limpió las manos en el delantal. Sus dedos aún temblaban, pero su mente estaba extrañamente clara. Tenía 2 opciones. Podía fingir que no sabía. Podía mantener la cabeza baja, seguir puliendo suelos, doblando sábanas, siendo invisible. Podía sobrevivir, o podía destruirlo todo. Del salón llegó el sonido de aplausos. Ricardo estaba subiendo al pequeño estrado improvisado para hacer el brindis final de la noche. Su voz amplificada por el micrófono resonó por la casa. Queridos amigos, agradezco la presencia de todos en esta celebración. Silvia miró el pasillo vacío, el cuadro que escondía el horror. Sus manos manchadas de sangre y argamasa. Había servido esa casa durante 20 años. Hoy iba a incendiarla. Silvia tenía 15 minutos. 15 minutos antes de que Ricardo terminara el brindis, los invitados se fueran y la casa volviera al silencio. 15 minutos antes de que las puertas se cerraran y Vanessa tuviera toda la noche para borrar evidencias. 15 minutos antes de que fuera demasiado tarde. Volvió al pasillo de servicio con un carrito de limpieza, su excusa, su escudo, su camuflaje. Empujó el carrito despacio, fingiendo organizar los productos. Pero sus ojos estaban fijos en el cuadro barroco, en el agujero detrás de él, en el niño que estaba sufriendo centímetro a centímetro, mientras su padre brindaba a pocos metros de distancia. Cuando estuvo segura de que estaba sola, Silvia soltó el mocho y se acercó a la pared. Puso la oreja en el ladrillo helado justo al lado del marco dorado. Silencio. Su estómago se contrajo. «¿Julián?», susurró la voz temblando. «Julián, ¿estás ahí?». «Nada, Julián, por favor». Un ruido débil. No era un suspiro, era un jadeo, como el sonido de alguien intentando respirar bajo el agua. Silvia tiró del cuadro con tanta fuerza que casi lo derriba. El marco pesado crujió contra el clavo que lo sujetaba, pero cedió lo suficiente para revelar el agujero. La abertura era pequeña, del tamaño de una ventana de ventilación, excavada en la argamasa antigua y luego sellada con ladrillos sueltos que alguien había encajado cuidadosamente. Alguien que sabía lo que estaba haciendo, alguien que había planeado aquello. El aire que salía del agujero era fétido, olía a moho, orina y algo peor. El olor dulce y empalagoso de un cuerpo empezando a fallar. Silvia metió la mano por la abertura, ignorando el dolor de los arañazos en la piel. Sus dedos tocaron un tejido, una camiseta mojada en sudor y, debajo de ella, un cuerpo demasiado pequeño, ya demasiado caliente, temblando. «Julián». Su voz salió rota. Nada. Empujó la mano más adentro hasta tocar su cara. La piel estaba seca, ardiendo en fiebre, los labios agrietados, el pelo pegado al cráneo. Y entonces sintió un movimiento débil. Los labios de Julián moviéndose contra la palma de su mano, intentando formar una palabra. «Agua». Silvia retiró la mano tan rápido que se golpeó el codo contra la pared. El dolor explotó en el hueso, pero apenas lo sintió. Su corazón martilleaba tan fuerte que estaba segura de que el sonido iba a resonar por toda la casa. Estaba muriendo allí, en ese agujero, a pocos metros del salón donde hombres de traje discutían inversiones y mujeres con vestidos carísimos fingían preocuparse por la caridad. Julián estaba muriendo de deshidratación, de hambre, de abandono, y Silvia era la única persona en el mundo que lo sabía. Agarró una botella de agua del carrito de limpieza e intentó encajarla por la abertura del agujero, pero el espacio era demasiado estrecho. La botella golpeó el ladrillo, derramando la mitad del contenido en el suelo. Silvia soltó una palabrota fea que nunca decía, pero que salió naturalmente ahora, e intentó de nuevo.
girando la botella en un ángulo imposible. Los dedos de Julián aparecieron en el borde de la abertura, delgados, temblorosos, cubiertos de sangre seca, donde se había arañado la pared intentando salir. Silvia sujetó esos dedos con una mano y empujó la botella con la otra. Oyó el sonido de Julián intentando beber, atragantándose, tosiendo, intentando de nuevo. Era el sonido más triste que había oído en su vida. «Aguanta, mi amor», susurró contra el agujero, como si las palabras pudieran atravesar el ladrillo y abrazar al niño del otro lado. «Voy a sacarte de ahí, te lo prometo». «¿Pero cómo?». Si intentaba romper la pared ahora, Vanessa aparecería. Si llamaba a la policía, Vanessa diría que estaba loca, que era una criada vieja y resentida, intentando destruir el matrimonio del patrón. Si confrontaba a Ricardo directamente, él dudaría, porque era más fácil dudar que aceptar que su esposa era un monstruo. Necesitaba testigos, necesitaba hacerlo público, necesitaba que la verdad fuera tan escandalosa, tan innegable, que ni el dinero ni el poder pudieran enterrarla. Del salón llegó el sonido de aplausos. El brindis estaba empezando. «Y os agradezco a todos por celebrar conmigo este nuevo capítulo de mi vida». La voz de Ricardo resonó por los altavoces, amplificada, confiada, completamente ajena al horror que sucedía a pocos metros de él. Silvia volvió a colocar el cuadro, cubriendo el agujero. Sus dedos temblaban tanto que casi suelta el marco. Miró el pasillo vacío, el carrito de limpieza, sus propias manos manchadas de sangre y polvo de ladrillo. 20 años sirviendo esa casa, 20 años siendo invisible, 20 años tragando humillaciones, injusticias, desprecios, 20 años aprendiendo que personas como ella no tienen voz, que el lugar de una criada es en la sombra, callada, obediente. Pero Julián no tenía 20 años. Julián tenía 9 y se estaba muriendo. Silvia se enderezó el delantal, se limpió las manos en los muslos, respiró hondo 1, 2, 3 veces, hasta que el temblor en los dedos disminuyó. Luego salió del pasillo con pasos firmes. Ya no iba a limpiar esa casa, iba a destruirla. La cocina estaba vacía cuando Silvia entró. Los camareros habían salido para servir las últimas bebidas. Los chefs estaban en el fumadero, aprovechando los minutos finales antes de la limpieza. Silvia fue directa al armario de suministros. Dentro, guardado en una caja de cartón vieja, estaba el micrófono de repuesto del sistema de sonido. El mismo que Rodrigo, el chef, había usado la Navidad pasada para hacer una broma borracha sobre los patrones. Una broma que casi le cuesta el empleo. Cogió el micrófono. Pesaba menos de lo que esperaba. Probó el botón. Una luz roja parpadeó. Funcionaba. Silvia se guardó el micrófono en el bolsillo del delantal. El peso de este golpeando contra su muslo parecía un arma cargada, porque lo era. Desde el salón la voz de Ricardo continuaba. «Y brindo por mi esposa Vanessa, que ha traído luz de vuelta a esta casa». Silvia salió de la cocina, cruzó el pasillo, se detuvo en la entrada del salón. Dentro, bajo lámparas de araña de cristal y entre orquídeas importadas de la Amazonia, estaban las personas más poderosas de Madrid. Empresarios, políticos, herederos, socialités, gente que nunca la miraba, gente que la veía como parte del mobiliario, pero hoy iban a verla. Silvia entró en el salón. Sus botas de goma hacían ruido en el mármol. Algunas cabezas se giraron, miradas de extrañeza. ¿Una criada en medio de la fiesta? Ricardo estaba en el estrado improvisado, copa en alto, sonrisa impecable. Vanessa estaba a su lado, vestido esmeralda brillando, ojos azules escaneando la multitud hasta que encontraron a Silvia. Y en ese segundo, en ese único segundo de reconocimiento, Vanessa lo supo. Su sonrisa se congeló, sus dedos apretaron la copa con tanta fuerza que el cristal casi se raja. Silvia metió la mano en el bolsillo, sujetó el micrófono y dio el primer paso hacia el estrado. No había vuelta atrás. Silvia dio 3 pasos antes de que Vanessa se moviera. Fue rápido, un gesto sutil para los invitados. Solo la anfitriona disculpándose elegantemente, dejando el estrado para verificar un detalle. Pero Silvia vio la verdad en sus ojos. Vanessa venía a su encuentro, venía a bloquearla. «Silvia». La voz salió baja, controlada, pero con una nota aguda de pánico mal disimulado. «Te necesito en la cocina, ahora». Silvia no se detuvo.
Sus dedos apretaron el micrófono dentro del bolsillo. Podía sentir el metal calentándose contra la palma de la mano, como si la cosa estuviera viva, pulsando. «Estoy ocupada, señora». Vanessa dio la vuelta y se puso delante de ella, bloqueando el camino. El vestido esmeralda brillaba bajo las luces, pero su rostro estaba tenso. Pequeñas arrugas alrededor de los ojos, un músculo en la mandíbula contrayéndose. La máscara se estaba resquebrajando. «¿No entiendes lo que estás haciendo?». Vanessa susurró inclinándose hacia adelante, tan cerca que Silvia podía sentir su aliento. «Menta y champán. Si abres la boca, te garantizo que te arrepentirás. Tengo amigos, Silvia. Personas que pueden hacerte desaparecer sin dejar rastro». Silvia la encaró. Y por primera vez, en 20 años de bajar la cabeza, de tragar humillaciones, de ser invisible, no desvió la mirada. «Yo ya desaparecí, señora. Hace 20 años que nadie me ve». Vanessa retrocedió como si hubiera recibido una bofetada, y Silvia siguió andando. Pero antes de que pudiera llegar al estrado, una mano agarró su brazo, fuerte, masculina. Era Marcelo, el jefe de seguridad, un hombre de hombros anchos que siempre la saludaba con un gesto educado, pero ahora la sujetaba como si fuera una amenaza. «Lo siento, Silvia, pero no puedes estar aquí». Órdenes de la señora Almeida. Silvia intentó soltarse, pero él apretó más. «Marcelo, por favor, hay un niño sufriendo en esta casa». Él frunció el ceño. Confuso, miró a Vanessa, que ahora le devolvía la sonrisa. La sonrisa falsa, perfecta, entrenada, como si Silvia estuviera delirando. «Está teniendo un colapso nervioso», dijo Vanessa, lo suficientemente alto para que algunos invitados cercanos oyeran. «Pobre mujer, ha trabajado demasiado. Marcelo, llévala fuera. Con cuidado, no queremos traumatizarla más». Marcelo dudó. Silvia vio la duda en sus ojos. Él la conocía. Conocía su trabajo, su seriedad, pero también conocía quién pagaba su salario. «Vete, Silvia», murmuró. «No lo hagas más difícil». Y fue allí, en ese segundo de rendición inminente, que Silvia sintió que algo se rompía dentro de ella. No era miedo, no era rabia, era memoria. Julián tenía 6 años cuando aprendió a atarse los zapatos. Era una tarde de domingo, y Silvia estaba en la lavandería cuando él apareció en la puerta, sujetando una zapatilla azul, el rostro contraído por la frustración. «No puedo», dijo, los ojos ya brillando de lágrimas reprimidas. Silvia soltó las toallas que estaba doblando y se arrodilló a su lado. Cogió la zapatilla, sujetó los cordones. «Voy a enseñarte un secreto», dijo. «Cuando algo parece imposible, no te rindes. Lo intentas de nuevo, más despacio, con calma, hasta que lo consigues». Julián se secó la nariz con la manga de la camiseta. «¿Y si nunca lo consigo?». Silvia le tocó la mejilla con ternura. «Siempre lo consigues. ¿Sabes por qué? Porque eres valiente. Y valentía no es no tener miedo. Es tener miedo y hacerlo de todas formas». Julián sonrió. Esa sonrisa torcida que iluminaba todo el rostro. Tardó 15 minutos, pero aprendió. Y cuando finalmente consiguió hacer el lazo, saltó, gritó, abrazó a Silvia tan fuerte que casi la derriba. «Lo conseguí. ¿Lo viste, Silvia? Lo conseguí. Siempre supe que lo conseguirías, mi amor». El recuerdo salió tan rápido como vino, pero dejó algo detrás, una certeza, una fuerza que Silvia no sabía que aún tenía. Miró a Marcelo, a su mano en su brazo, luego miró directamente a sus ojos. «¿Tienes hijos, Marcelo?». Él parpadeó sorprendido. «Tengo 2. ¿Qué edad tienen?». 6 y 9. Silvia asintió lentamente. «Entonces lo sabes. ¿Sabes lo que es amar a un niño más de lo que te amas a ti mismo? ¿Sabes lo que eres capaz de hacer para protegerlo?». Marcelo no respondió, pero algo cambió en su rostro. «Hay un niño de 9 años encerrado en un agujero detrás de una pared en el pasillo de servicio», dijo Silvia, la voz firme y clara. «Lleva allí 5 días, sin comida, sin luz, sin esperanza. Y si no hago algo ahora, va a sufrir mientras su padre brinda con champán». La mano de Marcelo se aflojó en su brazo. «¿Estás hablando en serio?». «Nunca te he mentido, Marcelo. Y no voy a empezar ahora». Él la soltó. Vanessa dio un paso adelante, el rostro mostrando finalmente la rabia contenida. Marcelo dio una orden, pero Marcelo se apartó, despacio,
Miró a Vanessa como si la viera por primera vez. Luego miró a Silvia. «Haz lo que tengas que hacer», murmuró, y se posicionó entre Silvia y Vanessa. Silvia no perdió tiempo. Avanzó hacia el estrado, donde Ricardo aún sostenía la copa, dándose cuenta ahora de que algo iba mal, la sonrisa desvaneciéndose poco a poco. Algunos invitados empezaron a murmurar, otros cogieron los móviles, grabando. Silvia subió al estrado, sacó el micrófono del bolsillo. El peso en la mano era absurdo, algo tan pequeño pero capaz de detonar una bomba. Vanessa gritó algo detrás de ella. Alguien intentó tirar de ella hacia atrás, pero era tarde. Silvia encendió el micrófono. El acople agudo cortó el salón. Todas las conversaciones cesaron. Todas las cabezas se giraron. Y Silvia, la criada invisible, la mujer que sirvió esa casa durante 20 años, sin pedir nunca nada, sin quejarse nunca, sin ser vista nunca, finalmente habló. «Disculpen que interrumpa la fiesta». Su voz resonó por los altavoces, temblando al principio pero ganando fuerza. «Pero necesito que todos ustedes sepan algo. Algo que está sucediendo en esta casa, en este exacto momento». Ricardo la miró confuso, el rostro perdiendo todo el color. «Silvia, ¿qué estás haciendo?». Ella no lo miró a él. Miró a la multitud, a los rostros chocados, curiosos, irritados, a las cámaras de los móviles apuntando hacia ella. «Su hijo», dijo, y la voz finalmente se quebró. «Y Julián no está visitando a ninguna prima. Está aquí y está sufriendo». El silencio que siguió fue tan denso que Silvia podía oír su propio corazón latiendo en el tímpano. Ricardo bajó del estrado. Sus piernas temblaban. La copa de champán se resbaló de sus dedos y explotó en el suelo de mármol. Un sonido agudo, cristalino, que cortó el aire como un grito. «¿Qué? ¿Qué acabas de decir?». Su voz salió ronca, casi inaudible. Silvia sujetó el micrófono con ambas manos para impedir que temblaran. «Julián está encerrado en un agujero detrás de la pared del pasillo de servicio. Hace 5 días su esposa lo puso ahí». La multitud explotó en murmullos. Algunos invitados se levantaron. Otros sacaron los móviles, filmando, tomando fotos. El flash de las cámaras iluminaba el salón como relámpagos. Vanessa avanzó hacia el centro del salón, el rostro contorsionado en una máscara de ultraje perfectamente ensayada. «Esto es una locura», gritó señalando a Silvia. «Está delirando, tiene celos de mí. Siempre quiso lo que yo tengo. Entonces, explíqueme». Silvia se giró hacia ella y por primera vez en 20 años no bajó los ojos. «Explíqueme por qué mis manos están sangrando de arañar la argamasa. Explíqueme por qué oí a un niño llorando dentro de la pared. Explíqueme por qué me amenazó hace 15 minutos cuando me encontró en el pasillo de servicio». Vanessa abrió la boca, la cerró, la abrió de nuevo. Ninguna palabra salió. Ricardo dio un paso hacia Silvia. Su rostro estaba blanco, los ojos rojos. Parecía haber envejecido 10 años en 10 segundos. «Silvia», su voz se quebró. «Mírame, ¿estás segura? ¿Absolutamente segura?». Silvia extendió las manos. Estaban temblando, pero también estaban cubiertas de sangre seca, polvo de ladrillo, arañazos profundos, donde la piel había sido arrancada por la argamasa áspera. «Señor Almeida», dijo, y por primera vez en 20 años lo llamó por su nombre. «Ricardo, ¿cuándo fue la última vez que hablaste con tu hijo? ¿De verdad? ¿Cuándo fue la última vez que preguntaste si estaba bien?». Él retrocedió como si hubiera recibido un puñetazo. «Yo estaba con la prima de Vanessa, no». Silvia dio un paso adelante. «¿Y tú lo sabes?». «En el fondo siempre lo supiste, pero era más fácil creer la mentira que enfrentar la verdad». Ricardo cerró los ojos. Una lágrima rodó por su rostro. Una lágrima real, no de las controladas que lloró en el funeral de su primera esposa. Cuando abrió los ojos de nuevo, había algo diferente allí, algo roto. «¿Dónde?», susurró. «¿Dónde está?». «Pasillo de servicio, pared de ladrillos detrás del cuadro barroco». Ricardo corrió, no anduvo, no dudó. Corrió como un hombre poseído, derribando mesas, empujando invitados, tropezando con sus propios pies. Y detrás de él toda la fiesta, 60 personas en trajes de gala, corrió también, como una multitud atraída por el olor a sangre. Silvia bajó del estrado y siguió. Sus piernas pesaban toneladas.
Podía sentir las miradas, los juicios, los susurros, pero también podía sentir a Marcelo a su lado, protegiéndola. En el pasillo de servicio, Ricardo ya estaba arrancando el cuadro de la pared con sus propias manos. El marco pesado cayó al suelo con un estruendo. La tela se rasgó y detrás de ella la pared de ladrillos. Ahí, Silvia señaló el punto exacto. Ricardo metió los dedos en la argamasa y tiró. Un ladrillo salió, luego otro, luego otro. Sus manos sangraban, pero no paraba. No sentía dolor, solo desesperación. ¡Julián!, gritó. ¡Julián, ¿estás ahí? Silencio. Un silencio demasiado largo. Ricardo dejó de arrancar ladrillos. Miró a Silvia, los ojos vidriosos de pánico. No está respondiendo. No está... No pares. Silvia sujetó su hombro. No pares ahora. Ricardo volvió a tirar de los ladrillos. Y entonces, del agujero en la pared, vino un sonido débil, casi inaudible, como el suspiro de alguien que ya desistió de ser encontrado. Pero estaba allí. Ricardo arrancó 3 ladrillos más de una vez, abriendo un agujero lo suficientemente grande y del otro lado, encogido en posición fetal, cubierto de suciedad y orina, con los labios agrietados y sangrando, los ojos hundidos en las órbitas, el pelo pegado al cráneo, estaba Julián. El niño abrió los ojos. Aquellos ojos marrones que un día fueron brillantes, pero ahora eran opacos, sin vida. Miró a su padre como si fuera un extraño, como si fuera un sueño, como si ya no pudiera distinguir lo real de lo irreal. «Papá», su voz era un hilo de sonido. «¿Viniste?» Ricardo soltó un sonido que no era humano. Era dolor puro, condensado en un grito que resonó por el pasillo, por las paredes, por toda la casa. Metió el cuerpo por el agujero, ignorando los arañazos, y sacó a su hijo. Sujetó aquel cuerpo frágil, demasiado ligero, demasiado caliente, y se desmoronó. «Perdón», lloró. «Perdón, hijo, perdón, perdón». Julián, demasiado débil para abrazar de vuelta, solo apoyó la cabeza en el pecho de su padre. Sus labios se movieron. Silvia, aún de pie en la entrada del pasillo, leyó las palabras que él no podía decir. «Te llamé. Grité, pero no viniste». La multitud alrededor observaba en silencio absoluto. Algunos lloraban, otros filmaban, todos testigos de lo que el dinero, el poder y la negligencia pueden hacer a un niño inocente. Y entonces una voz cortó el silencio. «¡Está mintiendo!». Vanessa gritó, intentando empujar a la gente para salir del pasillo. «No lo entendéis. Estaba fingiendo. Armó esto para incriminarme». Pero nadie la escuchaba. Marcelo sujetó su brazo, luego otro seguridad. Vanessa intentó forcejear, pero la sujetaron con firmeza. «Soltadme, soltadme. No sabéis quién soy. Mi padre es el senador Mendoza». Ricardo levantó el rostro del pelo de su hijo y la miró directamente. Y en esa mirada ya no había amor, no había más duda, solo odio. «Intentaste destruir a mi hijo». «Yo no...». «Cállate», Ricardo rugió y el sonido reverberó. «No hablas más, nunca más. Marcelo, llama a la policía y sujeta a esta mujer. Si intenta huir, tienes mi permiso para usar cualquier fuerza necesaria». Vanessa miró alrededor, a los invitados, a los seguridades, a Silvia, y se dio cuenta de que estaba sola, completamente sola. Sus piernas cedieron. Cayó de rodillas, el vestido esmeralda rasgándose en el suelo sucio del pasillo de servicio, y comenzó a llorar. Pero nadie se movió para consolarla. Ricardo sujetaba a Julián como si el niño fuera a desaparecer si lo soltaba. Y Silvia, parada a su lado, se permitió finalmente respirar. Lo había hecho. Había destruido todo, pero lo había salvado a él. La ambulancia llegó 17 minutos después. Silvia cronometró, no porque quisiera, sino porque su cerebro, en estado de shock, se aferró a detalles insignificantes para no desmoronarse por completo. 17 minutos, 1020 segundos. Tiempo suficiente para que Ricardo sujetara a su hijo y repitiera perdón más veces de las que Silvia podía contar. Tiempo suficiente para que Vanessa fuera esposada, gritando amenazas que nadie más escuchaba. Tiempo suficiente para que los invitados salieran en silencio, avergonzados, cargando sus vestidos caros y sus secretos sucios. Cuando los paramédicos entraron, Silvia estaba apoyada en la pared del pasillo de servicio. Las piernas le habían cedido hacía unos 5 minutos,
pero no recordaba haber caído. Solo recordaba el frío del ladrillo contra su espalda, el olor a desinfectante que los paramédicos trajeron, el sonido de las ruedas de la camilla chirriando en el mármol. Julián estaba consciente, apenas, pero lo estaba. Una de las paramédicas, una mujer de ojos cansados y manos firmes, se arrodilló al lado de Silvia mientras el otro preparaba la camilla. ¿Fuiste tú quien lo encontró?, preguntó. Silvia asintió. No confiaba en su propia voz. Le salvaste la vida. La paramédica tocó el hombro de Silvia con una gentileza que casi la rompe. Unas horas más y... No terminó la frase, no era necesario. Silvia cerró los ojos y vio de nuevo los dedos delgados de Julián apareciendo en el borde del agujero. Su jadeo intentando respirar. La piel demasiado caliente, demasiado seca, demasiado frágil. Unas horas más, casi había esperado demasiado. Cuando Silvia abrió los ojos, Ricardo estaba en la entrada del pasillo. Sujetaba la mano de Julián mientras los paramédicos lo colocaban en la camilla. El niño estaba envuelto en mantas térmicas plateadas, con una máscara de oxígeno en la cara y un acceso intravenoso en el brazo. Parecía tan pequeño, tan roto. Ricardo miró a Silvia, y en esa mirada había tantas cosas que las palabras no podrían expresar. Culpa, gratitud, vergüenza, dolor. Voy con él, dijo la voz ronca. Pero vuelvo, y cuando vuelva vamos a hablar de verdad. Silvia asintió. La camilla pasó por ella, y Julián, con los ojos entrecerrados, giró la cabeza en su dirección. Sus labios se movieron detrás de la máscara. Silvia no pudo oír, pero leyó. Gracias. Y entonces se fueron. La casa se quedó vacía muy rápido. Los seguridades acompañaron a Vanessa hasta el coche de policía. Los camareros y chefs recogieron todo en silencio. Platos rotos, copas abandonadas, servilletas arrugadas, y salieron por la parte de atrás sin mirar a nadie. Marcelo fue el último en salir. Se detuvo en la puerta de la cocina, donde Silvia estaba sentada en un taburete, mirando sus propias manos. Hiciste lo correcto, dijo. Silvia no respondió. Debería haberte creído más rápido, continuó Marcelo, la voz cargada de arrepentimiento. Creíste cuando importaba. Silvia finalmente habló sin levantar los ojos. Es lo que cuenta. Marcelo se quedó allí por unos segundos más. Luego salió cerrando la puerta despacio y Silvia se quedó sola, completamente sola. La casa, aquella mansión enorme en el barrio de Salamanca, con sus lámparas de araña de cristal, sus suelos de mármol, sus cuadros caros, estaba en silencio absoluto. No el silencio confortable de la madrugada, sino el silencio denso y pesado de un lugar donde algo terrible sucedió. Un silencio que asfixiaba. Silvia miró sus manos. Estaban sucias. Sangre seca bajo las uñas, arañazos profundos en las palmas, callos antiguos mezclados con heridas nuevas. Eran manos que habían servido, limpiado, cuidado. Hoy habían destruido. Se levantó despacio, cada músculo del cuerpo protestando, y caminó hasta el pasillo de servicio. El agujero en la pared aún estaba allí, abierto, obsceno, como una herida expuesta. El cuadro barroco estaba caído en el suelo, el marco dorado roto, la tela rasgada mostrando un barco naufragando. Silvia se acercó y miró dentro del agujero. Era pequeño, menor de lo que imaginaba, oscuro, frío, olía a moho y desesperación. Y allí, en la esquina, había marcas, arañazos pequeños hechos por dedos infantiles intentando salir. Se arrodilló y tocó las marcas con las puntas de los dedos. Julián había estado allí 5 días, 5 noches, llamando, gritando, esperando que alguien lo oyera y ella casi no lo oyó. Si hubiera tardado una noche más, si hubiera dudado, si hubiera tenido miedo, Silvia apoyó la frente en la pared fría y por primera vez desde que todo empezó, se permitió sentir. Y lo que sintió no fue alivio, no fue victoria, fue agotamiento. Un agotamiento tan profundo que le llegaba hasta los huesos. 20 años había servido esa casa, 20 años invisible, 20 años callada. Y hoy había gritado, había roto todo. La fiesta, el matrimonio, la reputación, la ilusión de perfección y salvado una vida. ¿Pero a qué coste? Mañana tendría que volver, limpiar la sangre, arreglar lo que pudiera ser arreglado, fingir que la casa aún era la misma, pero no lo era. Y tampoco ella. 3 horas después el móvil de Silvia sonó. Era un número desconocido.
Ella contestó con manos temblorosas. «Diga». «Silvia», era Ricardo. «Julián está estable. Los médicos dijeron que se recuperará físicamente al menos. Emocionalmente llevará tiempo, pero vivirá. Por tu culpa». Silvia cerró los ojos, una lágrima rodó. «¿Cómo está ahora?» «Durmiendo». «Con sedantes». «Pero antes de dormir preguntó por ti. Dijo que prometiste que lo sacarías de ahí. Y cumpliste». La voz de Ricardo falló. «Silvia, no sé cómo agradecértelo. No sé cómo pedir perdón por no haber visto, por no haber... No hace falta». Silvia interrumpió, la voz firme. «Solo cuida de él, de verdad. Esta vez quédate». «Lo haré, lo juro». Ricardo respiró hondo. «Hey Silvia, ya no trabajas aquí. No como empleada, nunca más. Eres familia y la familia no sirve. La familia se queda». Silvia colgó el teléfono y lo sujetó contra el pecho. Por primera vez en 20 años alguien la vio. Y eso, de alguna forma extraña y dolorosa, era suficiente. 3 semanas después, Silvia despertó en una habitación que no era la suya. No el cuartito de servicio en la parte de atrás de la casa, con la cama estrecha y la ventana que nunca cerraba bien. Era la habitación de invitados en el segundo piso, aquella con vistas al jardín, con una cama que no crujía y cortinas que bloqueaban el sol de la mañana. Ricardo había insistido. «Ya no duermes en la parte de atrás», dijo el día que Julián recibió el alta del hospital. «Nunca más». Pero Silvia aún se despertaba a las 5 de la mañana. Aún se ponía el delantal azul y blanco por costumbre. Aún preparaba café antes de que nadie se despertara. 20 años de rutina no desaparecen en 3 semanas. La diferencia era que ahora, cuando ella entraba en la cocina, Ricardo ya estaba allí, esperando. No conversaban mucho, solo compartían el silencio mientras el café se hacía. Pero era un silencio diferente. No el silencio de patrón y empleada. Era el silencio de 2 personas que sobrevivieron a la misma tormenta y aún estaban aprendiendo a respirar de nuevo. Julián estaba en casa ahora, más fuerte físicamente. El rostro había recuperado el color, el cuerpo, el peso, pero había algo en sus ojos que no volvió. Algo que Silvia reconocía, porque lo veía en el espejo todos los días. Era la marca de quien conoció la oscuridad y sobrevivió. No hablaba de los 5 días en el agujero. Los terapeutas decían que era normal, que llevaría tiempo, que traumas de ese tipo no se curaban, solo se aprendía a cargar con ellos. Pero hablaba con Silvia, no con palabras, con gestos pequeños. Sujetaba su mano cuando veían la tele. Se sentaba a su lado en la mesa del desayuno y todas las noches, antes de dormir, llamaba a la puerta de su habitación. ¿Puedo entrar? Y Silvia siempre decía que sí. Ella se sentaba en el borde de su cama, como hacía cuando él tenía 3 años, y se despertaba de pesadillas. Sujetaba su mano hasta que la respiración se calmaba, hasta que el cuerpo se relajaba, hasta que el sueño venía. ¿Te vas a ir?, preguntó una noche, la voz pequeña en la oscuridad. «No», respondió Silvia, «nunca». «¿Lo prometes?». Ella apretó su mano. «Lo prometo». Y por primera vez en 3 semanas Julián durmió toda la noche. Vanessa estaba presa esperando juicio. Las acusaciones eran largas: malos tratos a un menor, secuestro, detención ilegal. Sus abogados intentaban alegar locura temporal, celos patológicos, trastorno de personalidad, pero las evidencias eran demasiado claras. Las marcas en la pared, el testimonio de los paramédicos, las filmaciones de los invitados y, principalmente, la declaración de Julián. Ricardo nunca más pronunció su nombre. Era como si Vanessa hubiera sido borrada de la existencia. Las fotos de la boda desaparecieron, sus vestidos fueron donados. La habitación que ocupaba fue cerrada con llave y nadie en la casa se quejó. Silvia aún limpiaba la casa, aún doblaba ropa, aún pulía el mármol, pero ahora lo hacía porque quería, no porque estaba obligada. Y descubrió que existe una diferencia enorme entre las 2 cosas. Una tarde, mientras pasaba el mocho en el pasillo de servicio, aquel pasillo que evitó durante 2 semanas antes de finalmente conseguir volver, se detuvo delante de la pared de ladrillos. El agujero había sido sellado. Ricardo contrató albañiles para rehacer la argamasa, repintar, esconder, pero Silvia aún veía, aún sentía, aún oía el eco de aquel llanto que casi no alcanzó. Tocó la pared con la punta de los dedos.
Te oí, susurró. Y eso era lo que importaba ahora, no olvidar. No el horror, sino la valentía, la elección, el momento en que ella decidió que una vida importaba más que su seguridad, más que su empleo, más que su silencio. ¿Sabes cuál fue la parte más difícil de todo esto? No fue enfrentar a Vanessa, no fue desafiar al sistema, no fue ni siquiera destruir la fiesta y exponer el secreto. Fue darse cuenta de que siempre tuvo esa fuerza, siempre. Y pasó 20 años convencida de que no la tenía, porque cuando pasas demasiado tiempo siendo invisible, empiezas a creer que no existes. Cuando pasas demasiado tiempo sirviendo, olvidas que también mereces ser servida. Cuando pasas demasiado tiempo callada, olvidas el sonido de tu propia voz. Silvia lo olvidó, hasta el día en que un niño de 9 años la necesitó. Y ahí se acordó. Esa noche Silvia soñó con Julián dentro del agujero. La mayoría de las veces, esa pesadilla la hacía despertar gritando, el cuerpo empapado en sudor, pero esta vez fue diferente. En el sueño, ella abría el agujero no a un espacio sofocante, sino a un jardín inmenso, lleno de luz, y Julián corría libre, riendo, llamándola para que lo siguiera. Silvia despertó con la primera luz de la mañana, entrando por las rendijas de la cortina. Por primera vez en 3 semanas había dormido sin interrupciones. Se quedó tumbada un momento, sintiendo la comodidad del colchón, el olor limpio de las sábanas, el silencio pacífico de la casa. Esto también era nuevo, saber que tenía derecho a quedarse en la cama 5 minutos más, que nadie vendría a llamar a la puerta, a exigir su presencia, a obligarla a empezar la limpieza. Podía quedarse, podía respirar, podía existir. Lucía se levantó, abrió las cortinas y dejó que entrara el sol. Era un día perfecto en Madrid, cielo azul, sin nubes. El tipo de día que te hace olvidar que la oscuridad existe. Pero ella lo sabía. Ahora, sabía que la oscuridad existe, que está más cerca de lo que la gente imagina. Oculta tras paredes de mármol, sonrisas perfectas, vidas aparentemente intocables. Y también sabía que siempre habrá alguien al otro lado de la pared, llamando. Siempre habrá alguien que necesite ser escuchado. Y ahora sabía que podía escuchar, que podía actuar, que podía salvar. Ese era el regalo que Julián le había dado. Una voz, un coraje, un propósito. Y por muy difícil que hubiera sido el camino hasta allí, Lucía no cambiaría nada. Bajó a la cocina. Ricardo y Julián ya estaban allí, preparando el desayuno, tortitas por el olor. Julián, al verla, sonrió. Una sonrisa todavía tímida que aún arrastraba las sombras de lo que había vivido, pero una sonrisa verdadera. «Las hice para ti», dijo empujando un plato con una tortita torcida, ligeramente quemada, decorada con fresas que formaban un corazón desmañado. Lucía sintió algo cálido expandiéndose en su pecho, algo que no sentía desde hacía mucho tiempo. Felicidad, así de simple. «Está perfecta», dijo, y por primera vez desde que todo empezó, Lucía no tuvo que fingir una sonrisa. Surgió de forma natural, como el sol entrando por la ventana de la cocina, como la risa de Julián mientras intentaba dar la vuelta a otra tortita, como la mano de Ricardo tocando ligeramente su hombro al pasar para coger más café. La vida no sería fácil a partir de ahora. Habría días difíciles, pesadillas, recuerdos que volverían sin previo aviso. Estaría el juicio de Viviana, los periodistas, la exposición pública. Estaría el lento proceso de curación, no solo para Julián, sino para todos ellos. Pero ahora tenían algo que no tenían antes, tenían la verdad. Y la verdad, por dolorosa que fuera, era el comienzo de todo. Era el cimiento sobre el que reconstruirían sus vidas. 2 meses pasaron desde aquella noche. La vida en la mansión Almeida había encontrado un nuevo ritmo, un equilibrio frágil pero real. Las cicatrices permanecían, visibles para quien supiera dónde mirar, pero ya no sangraban con cada roce. Era una mañana de domingo cuando sonó el timbre. Lucía estaba ayudando a Julián con los deberes en el porche. El niño había vuelto al colegio la semana anterior, después de mucha resistencia y miedo.
Los terapeutas decían que era importante retomar la rutina, poco a poco, respetando sus límites. Pero Julián solo accedió cuando Lucía prometió que lo estaría esperando en la puerta todos los días. El sonido del timbre hizo que Julián se encogiera ligeramente. Todavía se asustaba con ruidos repentinos. Lucía le tocó la mano, un gesto tranquilo, tranquilizador. Está todo bien, debe ser el cartero. Pero no era el cartero, era Fernanda Gómez, reportera del periódico El País. Lucía la reconoció inmediatamente. En las últimas semanas, la periodista había publicado una serie de reportajes sobre el caso Almeida. Reportajes profundos, respetuosos, centrados no en el sensacionalismo, sino en las cuestiones subyacentes, la negligencia emocional, las estructuras de poder familiares, los silencios cómplices. Ricardo abrió la puerta. Desde el porche, Lucía podía oír voces en tono bajo, luego pasos acercándose. Ricardo apareció con Fernanda a su lado. Su rostro estaba serio, pero no hostil. Lucía, esta es Fernanda Gómez. Le gustaría hablar contigo. La periodista sonrió, una sonrisa amable que no tenía nada de la voracidad que Lucía esperaba. Solo si quieres, añadió Fernanda, y solo lo que quieras contar. Julián miró a la extraña con ojos desconfiados. ¿Eres amiga de papá? Fernanda se arrodilló para ponerse a su altura. No exactamente. Soy periodista, mi trabajo es contar historias verdaderas. Sobre lo que me pasó a mí, la pregunta directa hizo que todos los adultos intercambiaran miradas rápidas, preocupadas, pero Fernanda no dudó. También, pero más importante, sobre lo valiente que fue tu Lucía y cómo te salvó. Sobre cómo a veces las personas que más vemos son las que menos percibimos. Julián lo consideró por un momento. Luego asintió con seriedad. Ella es muy valiente, confirmó, y volvió a sus libros, como si el asunto estuviera zanjado. Ricardo llevó a Fernanda y Lucía al despacho. El mismo despacho donde, meses atrás, él había aceptado silenciosamente el ultimátum de Viviana. Ahora, el espacio era diferente. Las cortinas pesadas habían sido sustituidas por otras más ligeras, que dejaban entrar más sol. Las paredes, antes decoradas con diplomas y certificados, ahora exhibían dibujos de Julián. En la esquina un sillón nuevo, de tela colorida, rompía la sobriedad de los muebles antiguos. Ricardo indicó las sillas y salió, cerrando la puerta. Respetaba la privacidad de Lucía lo suficiente como para saber que aquella conversación tenía que ocurrir sin él. Fernanda colocó una grabadora pequeña sobre la mesa. ¿Puedo?, preguntó. Lucía dudó, luego asintió. Era hora. Hora de contar, hora de hacer real con palabras lo que ya era real en pesadillas. ¿Por dónde debo empezar?, la preguntó Lucía. Sí, por el principio. ¿Cuándo te diste cuenta de que algo iba mal? Lucía cerró los ojos por un instante. El principio. No la noche de la boda, no el momento en que encontró a Julián en el agujero, sino antes, mucho antes. Me di cuenta el día que Viviana llegó a esta casa. Hace un año, comenzó Lucía. Había algo en sus ojos cuando miraba a Julián. No era odio. Todavía no. Era incomodidad. Como si él fuera un objeto fuera de lugar. Algo que estorbaba la decoración perfecta. Las palabras comenzaron a fluir, vacilantes al principio, luego con más fuerza. Lucía contó sobre los pequeños incidentes. La ropa de Julián que misteriosamente desaparecía, los juguetes rotos, las comidas en las que Viviana olvidaba ponerle un sitio en la mesa. Contó sobre los comentarios sutiles que le hacía a Ricardo, plantando semillas de duda sobre el comportamiento de su hijo. Ella lo estaba aislando, paso a paso, primero de su padre, luego de sus amiguitos, luego de mí, y Ricardo no lo veía, o no quería verlo. Fernanda escuchaba en silencio, anotando ocasionalmente, pero principalmente absorbiendo, permitiendo que Lucía encontrara su propio camino a través de la historia. ¿Cuándo se volvió crítica la situación?, preguntó la periodista finalmente. Lucía respiró hondo. Una semana antes de la boda.
Viviana empezó a hablar de mandar a Julián a un internado en Suiza. Dijo que sería bueno para él, que tendría mejor educación, pero no era verdad. Era solo descarte. Contó sobre la discusión que escuchó desde la lavandería, sobre la elección imposible que Ricardo había intentado posponer. Al día siguiente, Viviana dijo a todos que Julián había ido a visitar a una prima al pueblo. Pero yo sabía que algo iba mal. Él nunca se iría sin despedirse de mí, nunca. Su voz se quebró al contar sobre los días de búsqueda silenciosa, de preguntas sin respuesta, de puertas cerradas. Y entonces, la noche de la boda. El sonido. Aquel sonido que apenas era un sonido, más como la vibración de un insecto contra una ventana. Un llanto tan débil que casi no existía. Lo encontré porque necesitaba encontrarlo, porque alguien necesitaba buscar, alguien necesitaba escuchar. Fernanda apagó la grabadora. Sus ojos estaban húmedos, pero su voz era firme cuando habló. Lucía, ¿por qué me cuentas esto ahora? Has rechazado todas las entrevistas hasta hoy. Lucía miró por la ventana, hacia el porche donde Julián todavía hacía sus deberes. Su rostro concentrado, la lengua atrapada entre los dientes mientras resolvía un problema de matemáticas, la mano pequeña sujetando el lápiz con demasiada fuerza, como si temiera que alguien pudiera quitárselo en cualquier momento. Porque no es solo sobre Julián, no es solo sobre esta casa, es sobre todas las personas que son invisibles, todos los gritos que no se escuchan, todas las paredes que esconden lo que no queremos. A ver, Fernanda asintió lentamente. ¿Quieres que cuente tu historia? No. Quiero que cuentes la historia de todas las Lucías, de todos los Julianes. Quiero que hagas que la gente mire a los rincones oscuros de sus casas perfectas, a los espacios entre las palabras educadas, a lo que está escondido detrás de los cuadros caros. La periodista guardó la grabadora en el bolso, pensativa. ¿Sabes lo que me impresiona, Lucía? No es solo el coraje de aquella noche, es el coraje de todos los días después, de quedarte aquí, de reconstruir, de no huir de lo que pasó. Lucía nunca había pensado en ello de esa forma. Para ella, quedarse no había sido una elección, sino una necesidad. ¿Cómo dejar a Julián después de todo? ¿Cómo abandonar este espacio que, por más cargado de recuerdos dolorosos que fuera, era donde él se sentía seguro ahora, donde ella podía protegerlo? No fue coraje, dijo finalmente, fue amor. Fernanda sonrió, una sonrisa de comprensión genuina. A veces son la misma cosa. Cuando la periodista se fue, Lucía volvió al porche. Julián había terminado los deberes y ahora dibujaba, la cabeza inclinada sobre el papel, completamente absorto. Lucía se sentó a su lado, sin decir nada, solo una presencia constante, confiable. Después de unos minutos, Julián empujó el dibujo en su dirección. Era una casa, un árbol, un sol sonriente en la esquina, y tres figuras de la mano, una grande, una mediana, una pequeña. Somos nosotros, explicó. Yo, tú y papá. Lucía sintió un nudo en la garganta. Era un dibujo normal, el tipo que cualquier niño haría, y eso quizás era el milagro, que después de todo, Julián todavía podía dibujar casas acogedoras, soles sonrientes, familias de la mano. Está precioso, dijo. Y era verdad. Julián continuó dibujando, añadiendo detalles, flores en el jardín, pájaros en el cielo, un perro al lado de la casa. Lucía, dijo de repente sin levantar los ojos del papel, aquel sitio, el agujero. Ella se tensó. Era la primera vez que Julián mencionaba directamente lo que había pasado. Los terapeutas habían advertido que este momento llegaría, que era importante, pero Lucía aún no estaba preparada. Sí, respondió intentando mantener la voz tranquila. Yo sabía que vendrías a buscarme. Dijo simplemente. Te oía pasar por el pasillo todos los días. Yo llamaba, pero mi voz no salía bien. Tenía mucha sed. Lucía se tragó las lágrimas. No era momento para ellas. Siento mucho no haberte oído antes. Julián sacudió la cabeza. Un gesto curiosamente adulto. Pero me oíste. Nadie más me oyó.
Solo tú. Volvió a dibujar como si hubiera dicho algo trivial, como si no acabara de expresar una verdad tan poderosa que hacía que el corazón de Lucía casi explotara. Aquella noche, cuando Julián ya dormía, Lucía encontró a Ricardo en la biblioteca. Estaba sentado en la penumbra, un vaso de whisky intacto en la mesa de al lado, un libro abierto en el regazo que obviamente no estaba leyendo. Habló sobre el agujero hoy, dijo Lucía sin preámbulos. Ricardo levantó el rostro. Sus ojos cansados se enfocaron en ella. ¿Qué dijo? Que sabía que yo vendría, que él me llamaba pero yo no oía. Ricardo cerró los ojos por un momento, como si absorbiera un golpe físico. ¿Y yo? ¿Dijo algo sobre mí? La pregunta era tan cruda, tan desesperada, que Lucía casi mintió. Casi dijo que sí, que Julián también confiaba en su padre, que también lo llamaba, pero no podía, no ahora, cuando finalmente estaban construyendo una vida basada en la verdad. No, respondió suavemente. No te mencionó. Ricardo asintió, aceptando el golpe. Llevará tiempo. Continuó Lucía. Se está curando a su manera. ¿Y tú, Lucía? Preguntó Ricardo mirándola directamente por primera vez aquella noche. ¿Te estás curando? La pregunta la tomó por sorpresa. Nadie había preguntado eso antes. Todos estaban tan preocupados por Julián, por su bienestar físico y emocional, que nadie se había detenido a pensar en lo que la experiencia había hecho con ella. Lo estoy, se dijo después de una pausa. Día a día. Ricardo indicó la silla frente a él, una invitación silenciosa para que se sentara. Lucía dudó, luego aceptó. Todavía era extraño, este nuevo equilibrio entre ellos. Ya no patrón y empleada, pero no exactamente amigos. Algo entre esos dos extremos indefinible, nacido de una tragedia compartida. Di una entrevista hoy, dijo para Fernanda Gómez. Ricardo asintió. No parecía sorprendido, se lo sé. Ella me buscó primero. Dije que hablaría, pero solo después de que tú hablaras. Si tú querías. ¿Por qué? Porque es tu historia para contar, Lucía. Tú eres la heroína, no yo. Lucía miró a Ricardo sorprendida por sus palabras. ¿Heroína? Ella nunca se había visto de esa forma. Había hecho solo lo que era necesario, lo que cualquier persona con un ápice de humanidad haría. No soy heroína, dijo finalmente. Solo hice lo que tenía que hacer. Ricardo sacudió la cabeza. Eso es exactamente lo que te convierte en una heroína, Lucía. Hiciste lo correcto cuando todos nosotros fallamos. Giró el vaso de whisky entre las manos, observando el líquido ámbar a la luz tenue de la biblioteca. ¿Sabes lo que más me atormenta? Continuó la voz baja, casi un susurro. No es solo que no vi lo que Viviana estaba haciendo, es que, en algún nivel quizás lo sabía, y elegí no ver. Era una confesión dolorosa, el tipo que solo se hace en la penumbra, protegido por la oscuridad parcial. ¿Por qué harías eso? Preguntó Lucía sin juicio, solo curiosidad genuina. Ricardo respiró hondo, sus hombros cayendo bajo el peso de la culpa. Porque era más fácil, porque después de que Gabriela se fue, yo estaba tan vacío, y Viviana llenó ese vacío. Era guapa, inteligente, parecía perfecta. Yo quería creer en esa perfección, incluso cuando las evidencias mostraban lo contrario. Tomó un sorbo de whisky. El primero de la noche. ¿Sabes lo que es más irónico? Yo pensaba que estaba protegiendo a Julián al mantener a Viviana cerca. Creía que él necesitaba una figura materna, una familia completa, y casi lo pierdo por eso. Lucía pensó en todas las veces que vio a Ricardo ignorar las señales, las veces en que Julián intentó hablar con él sobre cómo se sentía, y Ricardo había respondido con consejos vacíos. Dale tiempo. Os acostumbraréis el uno al otro. Solo está nerviosa por la boda. ¿La amabas? Preguntó Lucía, sorprendiéndose a sí misma con la audacia de la pregunta. Ricardo consideró por un largo momento. No, respondió finalmente. No como amé a Gabriela. Amaba la idea de ella, la promesa de una nueva vida, de dejar el luto atrás, de tener a alguien a mi lado otra vez. Puso el vaso en la mesa sin terminarlo.
¿Y tú, Lucía? ¿Amabas a Julián desde el principio? Fue su turno de sorprenderse. Era una pregunta que nadie jamás había hecho. Sí, respondió sin dudar. Desde el momento en que lo sostuve en mis brazos recién nacido. No era mi hijo, pero de alguna forma era mío, para cuidar, para proteger. Ricardo asintió, comprendiendo. Por un largo momento se quedaron en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos. No era un silencio incómodo, sino contemplativo. El silencio de dos personas que finalmente podían hablar honestamente, pero que a veces preferían no hablar. El juicio de Viviana comienza la próxima semana, dijo Ricardo finalmente. ¿Vas a testificar? Si es necesario, Sipon, por Julián. Sus abogados intentarán desacreditarte. Dirán que te lo inventaste todo, que estabas celosa, que querías separarme de... Viviana, y Lucía se encogió de hombros. Que digan lo que quieran. La verdad está en las paredes de esta casa, en las manos de Julián, en los vídeos que los invitados grabaron. Nadie puede borrar eso. Ricardo la observó con algo parecido a la admiración. ¿De dónde viene esa fuerza, Lucía? Ella pensó en la pregunta. No era fuerza, no realmente. ¿Era resignación? No, era más que eso. Era la aceptación de que algunas batallas deben ser libradas. No importa el coste, de la necesidad, respondió simplemente. Cuando no tienes elección, encuentras una manera. Ricardo asintió de nuevo. Luego se levantó. Es tarde, deberías descansar. Lucía también se levantó, pero antes de que pudiera irse, Ricardo tocó ligeramente su brazo. Gracias, se dijo, no solo por Julián, por mostrarme que todavía puedo ser un hombre mejor, un padre mejor. Ella sonrió, una sonrisa pequeña pero sincera. Buenas noches, Ricardo. Buenas noches, Lucía. Subió a su habitación, aquella que todavía no parecía totalmente suya, a pesar de los 2 meses. De camino, se detuvo en la habitación de Julián. La puerta estaba entreabierta, como siempre se quedaba ahora. El niño necesitaba saber que podía salir, que no estaba atrapado. Necesitaba ver la luz del pasillo, oír los sonidos de la casa. Lucía se asomó. Julián dormía pacíficamente, el oso de peluche de su madre apretado contra el pecho. Su rostro estaba relajado, sin la tensión que cargaba durante el día. En el sueño, todavía era solo un niño de 9 años, sin traumas, sin miedo, solo un niño soñando. Cerró la puerta con cuidado, dejando una rendija para que entrara la luz, y continuó hasta su habitación. Se sentó en la cama y cogió el móvil. Había un mensaje de Fernanda. Gracias por la entrevista. Voy a honrar tu historia. El artículo sale el domingo. Lucía puso el móvil en la mesita de noche y se acostó. Domingo. 3 días más y su voz estaría en todos los kioscos, en todos los sitios de noticias. Su historia, no, la historia de ellos, sería pública de una forma que no podría ser ignorada. No tenía miedo a la exposición. Temía solo que las palabras no fueran suficientes para capturar la realidad de lo que habían vivido. ¿Cómo explicar el sonido de un llanto ahogado por ladrillos? ¿Cómo describir la textura de la piel de Julián? Demasiado caliente, demasiado seca. ¿Cómo transmitir el terror absoluto de sostener la mano de un niño moribundo, separado por una pared que no debería existir? Las palabras eran demasiado frágiles para cargar tanto peso, pero quizás, pensó cerrando los ojos, quizás no necesitaran cargarlo todo. Quizás bastara con cargar lo suficiente para hacer que otras personas miraran, prestaran atención, escucharan, para hacer que otras Lucías se dieran cuenta de que tenían voz y otros Ricardos abrieran los ojos a lo que estaba justo delante de ellos. A la mañana siguiente, Lucía se despertó con un plan formado. Llamó a Ricardo y Julián a la mesa del desayuno. Necesitamos hablar sobre el juicio, dijo sin rodeos, y sobre lo que pasa después. Julián miró su cereal, evitando mirar a los adultos. Ricardo posó la taza de café. ¿Qué tienes en mente?, preguntó. Quiero crear una fundación, dijo Lucía, las palabras saliendo más fácilmente de lo que esperaba.
Un lugar donde niños como Julián puedan sentirse seguros, donde puedan hablar, donde alguien vaya a escucharlos. Ricardo la miró, sorprendido, pero no rechazó la idea. ¿Quieres decir una institución de apoyo a niños víctimas de abuso? Más que eso, quiero crear un espacio donde las voces silenciadas sean escuchadas. No solo niños, sino empleadas de hogar, cuidadores, cualquier persona que vea lo que los demás no quieren ver. Un lugar donde puedan denunciar sin miedo, donde sean tomados en serio. Julián finalmente levantó los ojos del cereal. ¿Cómo hiciste por mí?, preguntó la voz pequeña pero clara. Sí, mi amor, exactamente como hice por ti. Ricardo tamborileó los dedos en la mesa, pensativo. Necesitará dinero, estructura, apoyo legal. Lo sé, asintió Lucía. Por eso estoy hablando contigo. Tú tienes todo eso. Ricardo la miró fijamente por un largo momento. Luego sonrió, una sonrisa verdadera, el tipo que ella rara vez veía. Sí, lo tengo, y ahora tú también lo tienes. Julián miró de uno a otro, confuso. ¿Eso significa que vamos a ayudar a otros niños? ¿Niños como yo? Lucía extendió la mano y tocó su mejilla. Sí, y significa que lo que te pasó no fue en vano, que algo bueno puede nacer incluso de las peores experiencias. El niño consideró eso, ya aquella expresión demasiado seria para su rostro joven. Luego asintió, como si hubiera tomado una decisión importante. Yo quiero ayudar, te declaró. Puedo dibujar cosas para la fundación, hacer carteles, hablar con otros niños. Ricardo y Lucía intercambiaron miradas. Era la primera vez que Julián se ofrecía a hacer algo así, a usar su experiencia para ayudar a otros. Era un paso enorme. Claro que puedes, dijo Ricardo, la voz embargada. Sería perfecto. Después del desayuno, mientras Julián terminaba de arreglarse para la sesión de terapia, Ricardo y Lucía permanecieron en la mesa. ¿Hablas en serio sobre la fundación?, preguntó él completamente. Creo que necesito hacer esto para darle sentido a todo. Ricardo asintió. Voy a llamar a mi abogado hoy mismo. Podemos empezar los trámites legales, crear una ONG, registrar un CIF. ¿Tienes algún nombre en mente? Lucía no necesitó pensar mucho. Proyecto Paredes que Hablan. Él levantó las cejas intrigado. ¿Por qué? Porque las paredes esconden cosas, pero también pueden revelarlas. Porque necesitamos escuchar lo que está detrás de ellas. Ricardo la estudió por un momento. Luego cogió el móvil. Es perfecto. Voy a hacer la llamada ahora. Cuando él salió de la cocina, Lucía se permitió un momento de quietud. Hace 2 meses, ella era una empleada de hogar que nunca había soñado más allá de las paredes de aquella casa. Ahora, estaba planeando una fundación, dando entrevistas, testificando en un tribunal. Era aterrador, sí, pero también liberador. Julián apareció en la puerta de la cocina, mochila a la espalda, listo para salir. ¿Lucía? Sí, mi amor. ¿Estarás aquí cuando vuelva de la terapia? Era una pregunta que él hacía todos los días, antes de salir. Una confirmación de que el mundo todavía estaría en su sitio cuando él volviera. Siempre. Respondió ella como siempre hacía. Pero esta vez, Julián añadió algo nuevo. ¿Y después podemos empezar a planear la fundación? Tuve una idea para el logo. Lucía sintió el corazón expandirse en su pecho. Una sensación cálida, brillante, como sol después de la lluvia. Claro que podemos. No puedo esperar a verlo. Julián sonrió. Una sonrisa que iluminó sus ojos, y Lucía pensó que quizás, solo quizás, las cicatrices podrían un día convertirse en marcas de fuerza, no solo de dolor. El camino sería largo, ella lo sabía. Estaría el juicio, con su circo de abogados y reporteros y curiosos. Habría días difíciles para Julián, recaídas, pesadillas. Habría momentos en que Ricardo volvería a dudar de sí mismo como padre, como hombre. Pero ahora tenían un propósito, algo más grande que sus propios dolores. Tenían una misión, y en eso, Lucía encontró una paz que no esperaba.
Una certeza de que incluso en los lugares más oscuros siempre hay una luz que puede ser encendida. Incluso en las paredes más gruesas siempre hay una voz que puede ser escuchada. Bastaba con alguien dispuesto a escuchar. La sala del tribunal estaba abarrotada cuando Lucía entró. Filas de rostros desconocidos se giraron para mirarla, algunos con curiosidad, otros con compasión. Los flashes de las cámaras parpadeaban como relámpagos, a pesar de las advertencias del juez contra las fotografías. Esta era, después de todo, la historia que había capturado la atención de todo el país. La entrevista de Lucía para Fernanda Gómez había sido publicada 3 semanas atrás, ocupando 8 páginas enteras del cuaderno principal de El País. El artículo, titulado Las paredes que hablan el caso Julián Almeida, había generado una ola de indignación nacional. Otros periódicos reprodujeron la historia, programas de televisión debatieron el caso, expertos en psicología infantil y derechos humanos fueron consultados. Pero nada de eso había preparado a Lucía para este momento, enfrentar a Viviana personalmente, por primera vez desde aquella noche. Estaba sentada en la primera fila, al lado de Ricardo. Julián no estaba presente. Los terapeutas habían sido tajantes al respecto. Él no necesitaba revivir el trauma en el ambiente frío y formal de un tribunal. Pero su presencia se sentía en cada palabra, en cada mirada intercambiada entre Lucía y Ricardo. La puerta lateral se abrió y Viviana entró, escoltada por 2 policías. Estaba casi irreconocible. El pelo, antes perfectamente teñido y estilizado, ahora mostraba raíces oscuras. El rostro, sin maquillaje, parecía más viejo, más duro. La ropa de marca había sido sustituida por un traje azul marino simple, elegido por los abogados para parecer sobria y arrepentida. Pero sus ojos, los ojos seguían siendo los mismos, fríos, calculadores, incapaces de esconder completamente el desdén mientras escaneaba la sala. Cuando su mirada se encontró con la de Lucía, algo brilló en ellos. No era miedo ni remordimiento, era rabia, la misma rabia fría de aquella noche en el pasillo de servicio. ¿Estás bien?, susurró Ricardo, apretando la mano de Lucía bajo la mesa. Lo estoy, respondió ella, sorprendiéndose con su propia calma. Estoy exactamente donde necesito estar. El juez entró, todos se levantaron y el juicio comenzó. Los procedimientos iniciales eran una niebla de términos jurídicos y formalidades. Lucía los observaba como si estuviera asistiendo a una obra de teatro en lengua extranjera, comprendiendo más la energía de la sala que las palabras específicas. Entonces, su nombre fue llamado. El Estado llama a Lucía Santos al estrado. Lucía se levantó, sintiendo el peso de todas las miradas. Caminó hasta el banco de los testigos. Hizo el juramento de decir la verdad. Sus manos temblaban levemente, pero su voz estaba firme. La fiscal, doctora Clara Méndez, se acercó. Era una mujer de mediana edad, con ojos amables que contrastaban con su reputación de implacable en los tribunales. Señora Santos, por favor cuente al tribunal con sus propias palabras lo que sucedió la noche del 15 de marzo. Lucía respiró hondo y comenzó. Contó sobre los pasos en el pasillo, la mano en el agujero de la pared, el toque en los dedos febriles de Julián. Describió el enfrentamiento con Viviana, la decisión de coger el micrófono, la subida al estrado. Habló sobre el rescate, sobre el estado en que Julián fue encontrado, sobre las marcas de uñas en la pared donde él había intentado escapar. Su voz no falló, no dudó. Era como si estuviera contando la historia de otra persona, de otra vida. Cuando terminó, la sala estaba en silencio absoluto. Lucía podía oír el zumbido de las luces fluorescentes, el sonido distante del tráfico afuera. La doctora Clara la observó por un largo momento antes de continuar. Señora Santos, ¿por qué esperó hasta aquella noche para actuar? Si sospechaba que algo iba mal con Julián, ¿por qué no alertó a las autoridades antes? La pregunta era justa. Era la misma que Lucía se había hecho a sí misma innumerables veces en las noches sin dormir desde el rescate. Yo no sabía dónde estaba, respondió honestamente. Creí al principio que realmente podría estar con parientes,
Como Viviana afirmaba, empecé a sospechar, pero no tenía pruebas. ¿Y quién me creería a mí? ¿Una empleada de hogar contra la esposa de uno de los hombres más ricos de Madrid? Miró directamente al juez. Solo cuando lo oí, cuando lo toqué a través de aquella pared, tuve certeza absoluta, y entonces actué inmediatamente. La fiscal asintió, satisfecha. Gracias, señora Santos. Sin más preguntas, señoría. Ahora era el turno de la defensa. El abogado de Viviana, doctor Augusto Barrios, era conocido por su estilo agresivo. Se levantó lentamente, ajustó la corbata y caminó hasta Lucía como un depredador, acercándose a la presa. Señora Santos, comenzó la voz meliflua. Usted trabajaba para la familia Almeida. ¿Hace cuánto tiempo exactamente? 20 años. 20 años, repitió, como si el número fuera significativo. Y durante esos 20 años, usted desarrolló una relación especial con el hijo de su patrón, ¿no es así? Lucía sintió a Ricardo moverse incómodamente en la silla. Sabía a dónde quería llegar el abogado. Si por especial quiere decir que yo lo amaba como si fuera mi propio hijo. Sí, el doctor Barrios sonrió, una sonrisa que no alcanzaba los ojos. Y cuando el señor Almeida decidió casarse de nuevo, después de años de viudez, ¿cómo se sintió usted? Me alegré por él, respondió Lucía simplemente. ¿Alegrarse? El abogado levantó las cejas, fingiendo sorpresa. ¿No le preocupó perder su posición privilegiadas en la familia? Protesto, señoría. La fiscal se levantó, especulativo e impertinente. Reformularé, dijo el doctor Barrios antes de que el juez pudiera decidir. Señora Santos, ¿no es verdad que usted albergaba sentimientos románticos por su patrón? Un murmullo recorrió la sala. Lucía sintió que su rostro se calentaba. No de vergüenza, sino de indignación, no, respondió firmemente. Nunca. ¿Y no es verdad que usted vio en la señora Viviana una rival, una amenaza a su posición en la casa? No. ¿Y no es verdad, continuó el abogado aumentando el tono, que usted inventó toda esta historia del secuestro para separar al señor Almeida de su esposa? Protesto. La fiscal estaba de pie de nuevo. El abogado está acusando a la testigo de perjurio sin ninguna base. Señoría, respondió el doctor Barrios, solo estoy sugiriendo un motivo alternativo para las acciones de la testigo. El juez consideró por un momento. Lo permitiré. Pero ande con cuidado, doctor Barrios. La testigo puede responder. Lucía miró directamente a los ojos del abogado. No, no es verdad. Y si yo quisiera inventar una historia, no habría elegido una tan horrible. No habría puesto a Julián en riesgo. No habría esperado hasta que estuviera al borde de la deshidratación. Y ciertamente, añadió su voz ganando fuerza, no habría elegido contar esa historia delante de 60 testigos, todos con móviles grabando. La sala explotó en susurros. El doctor Barrios retrocedió ligeramente, dándose cuenta de que su estrategia había fallado, sin más preguntas. Dijo abruptamente. Lucía fue dispensada y regresó a su sitio al lado de Ricardo. Él cogió su mano de nuevo, apretando en silenciosa solidaridad. El siguiente en testificar fue Marcelo, el jefe de seguridad. Luego vinieron los paramédicos, los médicos del hospital, los peritos que analizaron el agujero en la pared. Cada testimonio reforzaba la historia de Lucía. Cada evidencia hacía más clara la culpa de Viviana. Durante todo esto, Viviana permaneció impasible, ocasionalmente susurrando algo a su abogado. Solo una vez su control vaciló, cuando se mostraron las fotografías del agujero en la pared, con las marcas de uñas de Julián claramente visibles. Por un breve momento, su rostro se contorsionó en algo que podría ser remordimiento. O quizás era solo rabia por haber sido atrapada. Al final del día, el juez suspendió la sesión hasta el día siguiente. Lucía y Ricardo salieron juntos, enfrentándose una vez más al mar de reporteros y fotógrafos. ¿Cómo se sienten después del primer día de juicio?, gritó una reportera. ¿Creen que se hará justicia?, preguntó otro. Ricardo levantó la mano, pidiendo silencio. Confiamos en el sistema de justicia, dijo, la voz tranquila pero firme. Y solo queremos que nuestro hijo pueda seguir su vida en paz. Por favor.
respeten nuestra privacidad. Consiguieron entrar en el coche, dejando el tumulto atrás. En el silencio del asiento trasero, Lucía finalmente permitió que las lágrimas vinieran. No eran lágrimas de tristeza, ni de miedo, sino de alivio. Había enfrentado a Viviana, había mirado a los ojos del monstruo y no retrocedió. «Estuviste increíble ahí dentro», dijo Ricardo pasando un brazo alrededor de sus hombros. «Solo dije la verdad. A veces, esa es la cosa más difícil de hacer». Cuando llegaron a casa, Julián estaba esperando en el porche, ansioso por noticias. Al ver el coche, corrió hasta la puerta. Su rostro estaba tenso, preocupado, mucho más viejo que sus 9 años. «¿Cómo fue?», se preguntó tan pronto como salieron del coche. Lucía se arrodilló para ponerse a su altura. «Fue difícil», admitió, «porque habían prometido no volver a mentir a Julián, ni siquiera para protegerlo. Pero hicimos lo que tenía que hacerse, contamos la verdad». Julián asintió gravemente. «Va a ir a la cárcel». «El juicio aún no ha terminado», explicó Ricardo, poniendo la mano en el hombro de su hijo. «Pero sí, creo que será condenada». Julián miró al suelo procesando la información. Entonces, sorprendentemente sonrió. «Mientras estabais fuera, terminé el dibujo para la fundación», anunció, cambiando abruptamente de tema como solo un niño consigue hacer. «¿Quieres verlo, Lucía?». «Claro que quiero», respondió ella, agradecida por el cambio de foco. Julián cogió su mano y la tiró hacia adentro, a la mesa de la cocina donde un gran papel estaba extendido. En el dibujo había una casa con ventanas grandes llenas de luz. Alrededor de la casa, niños jugaban, y en las paredes de la casa, pequeñas puertas estaban dibujadas. No puertas normales, sino puertecitas del tamaño de ventanas. Como la abertura por donde Julián había sido rescatado, es para que los niños puedan salir cuando lo necesiten, explicó, para que nunca se queden atrapados. Lucía sintió su corazón expandirse en el pecho. Incluso después de todo lo que había pasado, Julián todavía conseguía transformar su trauma en algo hermoso, algo que podría ayudar a otros. «Es perfecto», dijo abrazándolo con fuerza. Aquella noche, Lucía durmió sin pesadillas por primera vez en semanas. Mañana sería otro día de juicio, otro día de enfrentar el pasado. Pero ahora sabía que podría hacerlo. No solo por Julián, no solo por justicia, sino por todos los niños que un día podrían necesitar puertas en sus paredes. 1 año había pasado desde el juicio de Viviana. La sentencia fue de 12 años, sin derecho a régimen semiabierto en los primeros 8. Una victoria, dijeron los abogados. Justicia, dijeron los periódicos. Pero para Lucía, para Julián, para Ricardo, no había victoria real en esta historia. Solo la lenta reconstrucción de vidas que fueron destrozadas y que, como jarrones de kintsugi, ahora exhibían sus fracturas rellenas de oro, más fuertes, más bellas, pero para siempre marcadas. La Fundación Paredes que hablan había sido oficialmente inaugurada hace 6 meses. Ocupaba un caserón restaurado en el centro de Madrid, una construcción antigua con ventanas grandes y aireadas, la antítesis perfecta del agujero oscuro que había inspirado su creación. El logo, basado en el dibujo de Julián, adornaba la fachada. Una casa con pequeñas puertas en las paredes, por donde los niños podían entrar y salir libremente. Aquella mañana de sábado, la fundación estaba especialmente concurrida. Era día de encuentro del grupo de apoyo, un espacio donde niños que habían sufrido traumas similares podían compartir sus historias, sus miedos, sus avances. Julián raramente faltaba a un encuentro. Para sorpresa de los terapeutas, se había convertido en una especie de líder natural entre los niños más pequeños. Su experiencia, en lugar de amargarle, había despertado una empatía profunda, una sabiduría más allá de sus años. Lucía observaba desde la puerta de la sala de actividades mientras Julián ayudaba a una niña de 7 años con su dibujo. La pequeña, Ana, había llegado a la fundación 3 meses atrás, víctima de negligencia severa. Todavía casi no hablaba, pero sus ojos seguían a Julián con una mezcla de admiración y esperanza, como si pensara,
Si él sobrevivió, quizás yo también pueda. Tiene un don natural, ¿verdad? La voz de Fernanda Gómez sorprendió a Lucía. La periodista, que se había convertido en amiga cercana a lo largo del último año, sonreía mientras observaba la escena. Lo tiene, asintió Lucía. A veces me pregunto si todos los niños que pasaron por lo que él pasó desarrollan esa sensibilidad, esa capacidad de ver el dolor de los demás. Fernanda consideró la pregunta. Quizás. O quizás sea solo Julián. Quizás sea el amor que recibió después, de ti, de Ricardo. El amor cura de formas que no comprendemos totalmente. Lucía asintió. Pensativa. El amor cura. Ella había visto esa verdad manifestarse diariamente, en el lento renacer de Julián, en el fortalecimiento de los lazos entre padre e hijo, en su propio despertar a una vida que nunca había imaginado para sí misma. En el último año, su vida había cambiado de formas que todavía la sorprendían. Ahora era directora ejecutiva de la fundación, un título que todavía sonaba extraño para alguien que había pasado 2 décadas siendo llamada la asistenta. Había vuelto a estudiar, terminado el bachillerato e iniciado un ciclo formativo en asistencia social. Estaba aprendiendo, creciendo, transformando su experiencia en una herramienta para ayudar a otros. Tu entrevista para el podcast sale mañana, Elena comentó, cambiando de tema. ¿Crees que estás lista para la reacción? Lucía se encogió de hombros. Después de lo que vivimos, un podcast es pan comido. Elena se rió, pero su mirada seguía siendo seria. No subestimes el impacto de tu historia, Lucía. No tienes ni idea de cuántas personas se sintieron tocadas por lo que pasó, cuántas empezaron a prestar más atención a las señales, cuántas reunieron el valor para denunciar abusos que estaban presenciando. No hice nada especial, Lucía insistió, como siempre hacía cuando alguien intentaba subirla a un pedestal. Solo lo que cualquier persona con un mínimo de humanidad haría. Ese es exactamente el punto, respondió Elena, tocando ligeramente el brazo de Lucía. Nos demostraste a todos que no necesitamos ser especiales para marcar la diferencia. Solo necesitamos ser humanos. Esa quizás sea la lección más importante de todas. Antes de que Lucía pudiera responder, su teléfono sonó. Era Ricardo. Ya llego, dijo. Hay un tráfico horrible en la circunvalación. Llego tarde a recoger a Julián. No, todavía tienes media hora. Están en medio de una actividad. Genial. Tengo una sorpresa para él. Lucía sonrió. Las sorpresas de Ricardo se habían vuelto frecuentes en el último año. Entradas para partidos de fútbol, paseos por el Parque del Retiro, fines de semana en la Costa del Sol. Pequeños gestos que construían, lentamente, la confianza que Julián había perdido en su padre. Una paternidad que había despertado tarde, pero que ahora florecía con redoblada intensidad. Cuando colgó, vio que Elena la observaba con una sonrisa enigmática. ¿Qué pasa?, preguntó Lucía intrigada. Nada, solo pensaba que nunca te había visto tan viva. Era verdad, Lucía se dio cuenta. Algo había despertado dentro de ella aquella noche fatídica. No solo valor, sino una conciencia más profunda de sí misma, de sus capacidades, de su valía. Supongo que necesitamos estar a punto de perder algo precioso para descubrir quiénes somos en realidad, respondió. Es una lección demasiado cara, que preferiría no haber aprendido así. Pero es cierta. El grupo de apoyo estaba terminando. Los niños guardaban sus dibujos en las carpetas de colores, conversaban en pequeños grupos, algunos reían, un sonido que siempre hacía que el corazón de Lucía se expandiera. Risas de niños que habían conocido lo peor de la humanidad, pero que aún conseguían encontrar alegría. No había milagro más grande que ese. Julián se acercó a ella, sujetando la mano de Anita. Lucía, Anita ha hecho un dibujo para ti. La niña extendió un papel donde había dibujado 3 figuras, una grande, una mediana y una pequeña, todas de la mano. Sobre ellas un sol sonriente. Lucía reconoció inmediatamente el eco del dibujo que Julián había hecho hacía un año. Es precioso, Anita. Gracias. La niña sonrió tímidamente y corrió de vuelta a la sala de actividades. Julián se quedó observando a Lucía con esa expresión demasiado seria que a veces aún se apoderaba de su rostro.
Ella se pondrá bien, ¿verdad?, preguntó. Como yo. Lucía se arrodilló para estar a su altura, como siempre hacía cuando la conversación era importante. Sí, mi amor. Llevará tiempo, como te llevó a ti, pero se pondrá bien. Julián asintió satisfecho, porque ahora tiene gente que la escucha, como te tuve yo a ti. Lucía sintió un nudo en la garganta. La sencillez con la que Julián expresaba verdades tan profundas siempre la conmovía. Exactamente, logró decir. Julián la abrazó. Un abrazo fuerte, seguro, tan diferente de los abrazos tensos y asustados de los primeros meses tras el rescate. Te quiero, Lucía. Yo también te quiero, mi pequeño héroe. Ricardo llegó poco después, cargando una caja misteriosa. Julián corrió hacia él, curioso. ¿Qué es eso, papá? Ricardo sonrió, esa sonrisa que se había vuelto más frecuente, más natural en el último año. Algo que querías desde hace mucho tiempo. Pero primero, necesitamos hablar. Los tres se sentaron en el pequeño jardín de la fundación. Era un espacio tranquilo, con una jacaranda antigua que proporcionaba una sombra agradable. Ricardo colocó la caja en el suelo a su lado y miró a Julián y a Lucía. He estado pensando, comenzó, sobre la familia, sobre lo que realmente significa, y me di cuenta de que la familia no es solo quien comparte nuestra sangre, sino quien comparte nuestra vida, quien está ahí en los momentos buenos y, sobre todo, en los momentos malos. Julián escuchaba atentamente. Sus ojos iban de Ricardo a Lucía y de vuelta a su padre. Y me di cuenta de que nosotros tres, bueno, somos una familia extraña, imperfecta, construida sobre cicatrices, pero aún así una familia. Lucía sintió que el corazón se le aceleraba. No sabía a dónde quería llegar Ricardo, pero algo en la intensidad de su mirada la ponía nerviosa. Y entonces, continuó, pensé que quizás era hora de hacerlo oficial. De alguna manera. Abrió la caja. Dentro había papeles, muchos papeles oficiales. En la parte superior, un documento con el escudo de la República. Es una solicitud de adopción, explicó, mirando a Lucía, para que te conviertas legalmente en la madre de Julián, junto conmigo. El mundo pareció detenerse por un instante. Lucía se quedó mirando los papeles, luego a Ricardo, luego a Julián. El niño sonreía abiertamente ahora, sabiendo claramente de la sorpresa. ¿Adopción? Repitió ella la palabra extraña en su boca. Sí, Julián ya te considera su madre. En todos los sentidos que importan lo eres. Esto solo legaliza lo que ya es real. Lucía miró a Julián. ¿Qué piensas de esto, mi amor? Él puso los ojos en blanco, como si la pregunta fuera absurda. Fue idea mía, Lucía, se lo pedí yo a papá. Tú se lo pediste. Claro, prometiste que nunca me dejarías, y quiero asegurarme. Quiero que sea oficial. Las lágrimas que Lucía había estado conteniendo finalmente se desbordaron. No eran lágrimas de tristeza ni de miedo. Eran lágrimas de reconocimiento, de ser vista por fin, no como sirvienta, no como heroína, sino simplemente como quien era. Una mujer que amaba a ese niño más que a nada en el mundo. Entonces, ¿qué me dices?, preguntó Ricardo, la voz tensa por la expectativa. ¿Quieres formar parte oficialmente de esta familia chiflada? Lucía no pudo responder con palabras, solo asintió. Un movimiento casi imperceptible pero suficiente. Julián gritó de alegría y saltó a sus brazos. Ricardo se unió al abrazo, y por un momento, allí en el jardín de la fundación, bajo la sombra de la jacaranda, ellos eran solo eso, una familia. Imperfecta, rota, reconstruida, pero real. Más tarde, cuando Julián ya había corrido a contar la novedad a sus amigos de la fundación, Lucía y Ricardo se quedaron solos en el jardín. ¿Estás seguro de esto?, preguntó ella. ¿De qué es lo que realmente quieres? Ricardo la miró por un largo momento. Lo estoy. Y no solo por Julián, aunque él sea la razón principal. También por mí. Porque tú me enseñaste algo que necesitaba aprender, Lucía. Me enseñaste a ver de verdad, a escuchar de verdad, no solo a Julián, sino a todos a mi alrededor. Lucía sonrió. Creo que aprendimos juntos. Él extendió la mano, un gesto simple pero cargado de significado. Lucía la aceptó. No era un gesto romántico. No era ese tipo de relación la que tenían o la que buscaban. Era algo diferente.
quizás más profundo. Una sociedad nacida del fuego, templada por el dolor, solidificada por el propósito compartido. Al final del día, cuando la fundación ya estaba vacía y el sol comenzaba a ponerse, Lucía volvió al pasillo donde todo había comenzado. No el pasillo real de la mansión Almeida, que habían vendido hacía 6 meses. Ninguno de ellos podía seguir viviendo allí, sino un pasillo simbólico que habían recreado en la fundación. Era un espacio especial, donde los niños podían dejar mensajes, dibujos, cartas, expresiones de sus miedos más profundos o de sus mayores esperanzas. La pared estaba cubierta de pequeños trozos de papel de colores, voces que antes eran silenciadas, pero que ahora podían ser escuchadas. Lucía tocó uno de los papeles. Estaba escrito con la letra irregular de Julián: «Gracias por escucharme». Esas 4 palabras simples lo resumían todo. Todo el viaje, todo el dolor, toda la curación. La vida no sería perfecta de ahora en adelante. Lucía lo sabía. Habría días difíciles, pesadillas que volverían, momentos en los que el peso del pasado se haría sentir. El trauma no desaparece por completo. Solo se aprende a llevarlo. Pero ahora tenían algo que no tenían antes. Se tenían el uno al otro. Tenían una familia, construida no por la sangre o el destino, sino por la elección. Por la elección de ver, de escuchar, de quedarse. Y esa elección, pensó Lucía mientras cerraba la puerta de la fundación y caminaba hacia el coche donde Ricardo y Julián la esperaban. Esa elección era la más poderosa de todas. Fin de la historia, queridos oyentes. Esperamos que la historia de Lucía, Julián y Ricardo haya tocado vuestro corazón. Para seguir esta jornada emocional, hemos preparado una lista de reproducción especial con historias igualmente cautivadoras. Encontradla aquí haciendo clic a vuestra izquierda. Si os ha gustado esta narrativa, no olvidéis suscribiros a nuestro canal y darle a me gusta al vídeo. Todos los días traemos historias únicas que exploran la complejidad de la vida. No os perdáis nuestros próximos contenidos. Esperamos vuestros comentarios.